Bien, queremos bendecir a todas las personas que domingo a domingo o las veces que tienen la oportunidad de escuchar las transmisiones en diferido. Queremos saludarlos y bendecirlos a cada uno de ellos. Sean ustedes bienvenidos. A todos los hermanos que estamos presentes acá en la congregación, también hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre es una alegría vernos. Amén. Siempre es una alegría vernos. Nos vemos siempre, pastor, pero eso siempre es una alegría. Amén. Significa que usted está perseverando, significa que usted está siguiendo. Todos tenemos luchas, todos tenemos luchas. De algunos quizás más grandes que la de otros, es subjetivo, pero todos tenemos luchas, todos tenemos momentos de aflicción. Algunos quizás están pasando por momentos de alegría, momentos buenos, pero hermanos, en todo eso nosotros estamos en este lugar y eso es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Bien, saquen sus Biblias, mis queridos hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿En dónde? Mateo capítulo, versículos, exacto, 5 para adelante. Estamos estudiando la oración al Padre Nuestro. Todos estos sermones que estamos teniendo durante ya estos meses son extraídos de esta oración. Hoy vamos a compartir el sermón número 15. ¿Alguna vez se imaginó que de la oración al Padre Nuestro, y estamos en la mitad, estamos extrayendo 15 sermones? Amén. Pero bueno es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno es Dios que tenemos la oportunidad de poder deleitarnos en su palabra. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Nunca, hermanos, nunca vamos a estudiar un versículo tan profundo que ya no haya nada que entender de ese versículo. Nunca. Siempre, hermanos, que nosotros volvamos a estudiar, no se acaba nunca lo que podamos aprender de la palabra de Dios. Es fuente inagotable de sabiduría. Amén. Así que, bueno, uno puede decir, bueno, ya son 3 mensajes de solamente una petición, pero hermano, es así la Biblia. Y vamos a seguir aprendiendo. Yo le aseguro que en algún momento, cuando usted vuelva a leer o vuelva a escuchar quizás de otras personas, de otros siervos, de otros pastores, la oración al Padre Nuestro, le aseguro que aún así usted va a seguir aprendiendo nuevas cosas, porque Dios es así. Es inagotable la sabiduría que hay acá en su palabra, inescrutable. Amén. Así que bueno, tenemos mucho por disfrutar. ¿Cuántos dicen amén? Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Vamos a leer de corrido. La palabra del Señor dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos, mis queridos hermanos. Señor, en este día estamos reunidos, Dios mío, con nuestros hermanos acá en la congregación. Queremos pedirte, amado Dios, tu bendición al poder abrir tu palabra. Señor, queremos pedirte con todas nuestras fuerzas que utilices tu palabra, Señor, para enseñarnos y para instruirnos. Dios mío, no permitas que tu palabra sea debilitada, Señor, por la voz de un hombre. Te pedimos, Señor mío, que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor amado, como tú lo has inspirado. Y que tu palabra inspirada, Señor, en nosotros pueda cambiarnos, pueda renovar nuestras mentes. Y cada día, Señor, cada día, cada sermón,
cada predicación nosotros podamos acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús oramos y todos juntos decimos amén, amén y amén. Bien, como le mencionaba, estamos en el sermón número 15, extraída el sermón de la oración al Padre Nuestro, una oración o un sermón que ha sido enseñada en el Sermón del Monte, predicado directamente por Jesús. Así que lo que nosotros tenemos enfrente, hermanos, es palabra de Dios, y palabra que tiene como propósito enseñarnos a cada uno de nosotros no solamente a orar, sino que nosotros aprendemos juntamente a orar, aprendemos a vivir como oramos. Amén. Aprendemos a vivir como oramos. Esa es la virtud de la oración al Padre Nuestro. El versículo que hoy estamos estudiando, bueno, desde la anterior semana, es el versículo 10, la segunda parte, que dice: hágase tu voluntad en el cielo, así también, pero hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La vez pasada hemos hablado acerca de esta petición, la tercera petición, que tiene que ver con el reino de Dios. Y hemos visto, hermanos, que este versículo nos enseñan tres cosas fundamentales. Uno, que hay una voluntad por hacer. Hay una única voluntad que satisfacer, y esa es la voluntad de Dios. Lo segundo que nosotros aprendemos es que nosotros debemos hacer esa voluntad. Tenemos que hacer esa voluntad. Pero lo tercero que aprendemos es cómo aprendemos, de dónde nosotros tomamos ejemplo de esa voluntad. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de hacer como en el cielo. Entonces la pregunta que inmediatamente nos viene a nuestras mentes es: ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Para que nosotros imitemos esa voluntad, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Y el día de hoy vamos a ver, hermanos, cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. Y principalmente nosotros estamos hablando de lo que nosotros conocemos como ángeles o ángelos, como dice en la Biblia, en el griego, que traducido es mensajero. Nosotros, mis hermanos, estamos rodeados no solamente de personas naturales que nosotros podemos ver, sino también tenemos que aprender que hay un mundo espiritual que nosotros no podemos percibir, que no podemos ver. La Biblia menciona en bastantes lugares que Dios envía a proteger a nosotros, muchas veces a servirnos a nosotros, a ángeles guardianes, ángeles poderosos. No quiero decirle con esto que cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Pero sí, hermanos, Dios eventualmente envía a estos ángeles ministradores a cuidar a su pueblo, a cuidar a sus hijos. En el mundo espiritual, mis hermanos, nosotros podemos encontrar en las Escrituras muchos pasajes de estos seres espirituales que han andado desde el Antiguo Testamento, desde el inicio, desde la creación misma hasta nuestros días, e incluso, hermano, hasta el final. Desde el Génesis nosotros encontramos el movimiento de los ángeles, hasta Apocalipsis, hablándole y revelándole y mostrándole todas las cosas al apóstol Juan. El mundo espiritual es algo que nosotros nunca vamos a poder pasar por alto, por ajeno. Hay un mundo espiritual, hay seres espirituales que hacen la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vemos, hermanos, cómo se hace la voluntad de Dios, nosotros tenemos que ver a esos ángeles que hacen la voluntad de Dios. Obviamente, estos seres espirituales son seres espirituales creados por Dios para su honra, para su gloria. Y eventualmente, si nosotros nos comparásemos con algún ángel, no le llegamos, ¿no? Porque estos ángeles son puros, son luz. Bueno, la Biblia en algún momento los refleja grandes, fuertes, habla de ejércitos de ellos que están todo el tiempo adorando a Dios. Isaías, por ejemplo, habla de algunos ángeles con 6 alas, con 2 cubren su rostro, con 2 están volando y con 2 están cubriendo sus pies, y están gritando santo, santo, santo todo el tiempo. Y la Biblia habla de estos seres espirituales, y cuando nosotros quisiéramos compararnos con alguno de ellos, no hay comparación. Obviamente estos son seres espirituales creados por Dios para su honra,
para su gloria. Y cuando nosotros hablamos de hacer la voluntad de Dios como ellos hacen la voluntad de Dios, hermanos, no está diciendo que nosotros seamos iguales que ellos, pero sí está diciendo que nosotros seamos semejantes a ellos. Es como cuando un niño, los niños que aprenden a colorear, usted ha visto, acá los niños lo utilizan cuando ya el dibujo está hecho y solamente los niños tienen que pintar, ¿no es cierto? Y ellos tienen ahí un ejemplo. Tienen en un cuadradito una figura con los colores exactos y él solamente tiene que copiar. Pero el niño lo copia igualito lo copia. No, él hace todo lo posible y está pintando su bigote rojo, sus ojos, qué sé yo, negros, no se sale de todo color. O cuando empiezan a dibujar, es un desastre cuando los niños empiezan a dibujar. No ve la cabeza bien grandote, dos palitos salidos. No, él ¿quién es? Mi perro. Y cosas así, uno mira y uno, ay, tan bonito, mira, ay, el primer dibujo de mi hijo y ¡pah! En el refrigerador, ¿no ve? O en un cuadro, o en un recuadro. A veces las mamás más querendonas está guardado en algún lugar, ¿no? Y cuando ya son grandes les muestran, mira tu dibujo, eso es mi dibujo, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque nosotros valoramos el esfuerzo que ellos hacen. Tal vez no es perfecto, no han imitado así, no son pintores desde niños, no, pero hacen su esfuerzo. Y lo que ellos hacen es una semejanza de lo que esa imagen estaba ahí. Cuando el Señor nos demanda a nosotros que nosotros hagamos la voluntad de Dios como se hace en el cielo, Dios no está esperando de nosotros hombres moralistas, perfectos, 100%, pero sí, hermanos, hombres que hacen todo el esfuerzo para hacer la voluntad de Dios como hacen los ángeles, nosotros también. No se trata, hermanos, de que nosotros nos comparemos con algo ideal que nunca vamos a lograr hacer y siempre vamos a ser pecadores. No, mis hermanos, no se trata de hundirnos, se trata de levantarnos. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, pero mis hermanos, Dios sabe de todas las limitaciones que nosotros tenemos. La Biblia habla de los hombres de Dios del Antiguo Testamento y les habla, dice, estos hombres son sujetos a pasiones, estos son hombres débiles. Por más que sea que hayas orado una semana y hayas ayunado que de repente 7 días, hay días que te levantas y quieres pegar a medio mundo. ¿Sí o no? Hay días así. Porque somos seres emocionales, porque somos seres imperfectos, porque somos así. Como diría el meme, así soy. Así somos. Obviamente no debemos de quedarnos en eso, no debemos de decir, bueno, así soy y punto, no, sino que bueno, nosotros reconocemos nuestra debilidad, pero esta oración tiene que estar presente siempre en nosotros, de hacer la voluntad de Dios como lo hacen los ángeles en el cielo. Un antiguo predicador, Francisco Lucas, decía así: aunque no podamos igualarnos a los ángeles, hemos de imitar su modo de hacer la voluntad divina. La escritura en un niño, dice él, no será tan buena como la que se está copiando, pero se inspira en ella. Oye, hermanos, nosotros vamos a ver cómo los ángeles hacen la voluntad de Dios, y lo que nosotros debemos de tomar de ellos es inspiración para que nosotros hagamos de la misma manera la voluntad de Dios como ellos lo hacen en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como nación, nosotros como nación boliviana tenemos una serie de requisitos legales vinculantes que nosotros tenemos que hacerlo sí o sí, porque hay una regla de conducta. Hay una regla de conducta de moral, hay una regla de conducta legal, ¿no? Nosotros tenemos la constitución política del Estado a la que nosotros nos sujetamos, a la que nosotros obedecemos, pero esa es la constitución política. Y obedecemos esa constitución política. Pero mis hermanos, hay una constitución aún más alta, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, es lo que a nosotros nos marca el norte de cuál es la voluntad de Dios. No podemos decir, hermanos, a cualquier cosa es la voluntad de Dios. No, si está escrito acá, es la voluntad de Dios. Y si no está escrito acá, si son solamente tradiciones, si son solamente resultado de concilios, mis hermanos, no. Lo que nosotros obedecemos o debemos obedecer como los ángeles es la palabra de Dios. El día de hoy, hermanos, puede que le parezca locura,
Pero el día de hoy estamos rodeados de tanta locura que en algunos lugares, en algunos países, predican, entre comillas, la palabra de Dios y les mandan a los hermanos: salgan a comer pasto. Dios me ha dicho que si comen pasto se van a sanar. Y hay gente que cree, hay gente que dice amén, y salen, hermano, es un desastre, y se tiran al piso y empiezan a comer pasto, dizque la voluntad de Dios. Y hay mucho engaño, hermanos. Muchas personas pueden hablar y decirte: es la voluntad de Dios, que Dios me dijo que me des tanto dinero. Es la voluntad de Dios, y Dios me dijo que si es que tomas el agua de la maceta te vas a sanar. O si de repente tomas esta agüita que lo dejas en tu televisor y durante todo el día y luego te lo tomas. O si tomas esta astillita que es de la cruz de Cristo que nosotros hemos traído especialmente para ustedes. O si pasas por esta cruz y te dejas chocar por este manto sagrado. Hermano, si no está escrito en la palabra de Dios, hermano, no lo obedezca. No lo obedezca. Y hoy en día hay mucho loco y fanático que anda pidiendo un montón de cosas sobre pretexto que es la palabra de Dios, y eso no es así. Por eso, hermanos, nuestra responsabilidad como creyentes es estudiar la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad como creyentes es estudiar la palabra de Dios. Si usted, hermano, viene a este lugar y se sienta y solamente escucha la Biblia, ya, sí, amén, y me voy. No, mis hermanos, la responsabilidad que nosotros tenemos son como los hermanos de Berea, dice la Biblia, que cuando Pablo predicaba, ellos estaban atentos mirando la ley, se iban a su casa y decían: a ver si es cierto lo que él dice, a ver, así, y mira, y luego en el Salmos, y luego qué dice el libro de la ley, y ellos veían y decían: sí, es verdad, amén, decían. Ellos eran más razonables, y ellos escudriñaban la palabra de Dios y decían amén cuando realmente hay que decir amén. Así sea, así es, verdad has dicho. Pero hoy no, en muchos lugares, hermanos, hay gente que parece que amén es un cliché. Que empieza, está hablando, dice hablando amén, y el otro amén, y está amén, y amén, y amén, y amén, amén. Y hermano, no es todo amén. Por eso es nuestra responsabilidad estudiar la palabra de Dios. Y si realmente es palabra de Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros y está escrito, hermano, diga un fuerte amén. Eso es así. Y Señor, te doy gracias por tu palabra. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso en aquel día dice la Biblia que el Señor se va a parar juez justo delante de todos, y muchos se van a presentar ese momento y le van a decir: Señor, en tu nombre yo he echado fuera demonios, he expulsado, he sanado a mucha gente, ahora déjame entrar. Y el Señor, ¿qué le va a decir? Yo no te conozco, nunca has hecho mi voluntad, no te conozco, quién eres, dónde te congregabas, Kunasa, Kitisa, Cauquisa, no hay aquí tu nombre, no está. No te conozco. Hermanos, ¿cómo conocemos nosotros a Dios? A través de lo que Dios nos ha revelado de Él en su palabra. Dios ha revelado de Él lo que está escrito acá en su palabra. No es imaginación mía, no es lo que yo me he soñado, que dice que va a pasar si es que ustedes hacen esto. No, mis hermanos, el Señor nos ha revelado su carácter acá en la Biblia. El Señor nos ha mostrado todo su carácter, su amor, todos sus atributos, todo lo que Dios es en las sagradas escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que la Biblia menciona acerca de imitar lo que se hace en el cielo. Éxodo capítulo 25, verso 40. Dios le manda a Moisés para que él construya un tabernáculo. Dios le da la orden a Moisés. Le dice: Moisés, vas a construir un tabernáculo. Y Moisés, no se imagino ni corto ni por eso. Listo, Señor. Le vamos a poner aquí unas florcitas. Aquí vamos a poner así vamos a levantar aquí piedras. Aquí vamos a poner un púlpito. Aquí flores vamos a poner. Y el Señor: no, Moisés. Yo te voy a decir cómo vas a construir mi tabernáculo. Yo te voy a decir de qué medida, yo te voy a decir cómo, yo te voy a decir el lugar, yo te voy a decir de qué medidas para que tú lo hagas. Y Moisés fue obediente a lo que Dios le dijo. Lea conmigo
Éxodo capítulo 25, versículo 40, dice así: mira, le dice, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le dice a Moisés, Moisés, vas a construir un tabernáculo, pero no lo vas a hacer a tu manera. Lo vas a hacer a la manera que yo te estoy indicando, a la manera, al modelo que se te ha dado. Lo que Dios, hermanos, nos pide a nosotros, no nos pide a nosotros para que nosotros nos aventuremos a hacer las cosas que Él quiere, no. Nosotros, hermanos, hacemos las cosas que Dios quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere, de la manera que Él quiere. A la hora de Dios pedir sacrificio de su pueblo, el Señor demanda muchas cosas que los hombres hagamos, por ejemplo, y nosotros en obediencia lo hacemos. Dios pide que hagamos lo que Él ha establecido. Le dijo a Moisés: vas a construir un tabernáculo, pero vas a hacer de acuerdo al modelo que se te ha dado en el monte. No se te ocurra nada más. No le aumentes una florcita más, ni le quites alguito más. No, es como Dios lo ha ordenado. ¿Cuántos pueden decir conmigo amén? En ese contexto, hermanos, nosotros tenemos ahora en la oración al Padre nuestro una voluntad que nosotros debemos imitar. Si la Biblia dice que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo, entonces yo debo de preguntar: ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Para que yo lo imite. Y lo que nosotros podemos encontrar prioritariamente son 5 maneras en las que los ángeles hacen la voluntad de Dios. 5 maneras en las que los ángeles hacen la voluntad de Dios. Espero que me alcance el tiempo. Ellos hacen la voluntad de Dios de manera exclusiva. Los ángeles hacen la voluntad de Dios de manera exclusiva. No hay otra voluntad que ellos puedan satisfacer. Los ángeles hacen la voluntad de Dios de manera universal. No importa si la orden que Dios les da es demasiado grande, o si la orden que Dios les da es demasiado pequeña hasta que parece insignificante. Ellos hacen la voluntad de Dios, cualquiera fuera la orden que Dios les habría dado. Ellos hacen la voluntad de Dios de manera inmediata. En cuanto Dios les da la orden, ellos inmediatamente se ponen a hacer lo que Dios les ha mandado. Ellos hacen la voluntad de Dios de manera continua. No es que: Señor, me voy a dar vacaciones, el domingo te sirvo y todos los días, Señor, déjame porfa, o un día déjame, o un minuto déjame. No, de manera continua los ángeles hacen la voluntad de Dios, y ellos hacen la voluntad de Dios y se deleitan en hacer la voluntad de Dios. No hay un ángel que diga: ay, qué pereza, no, Señor, mándale a otro, estoy arreglando mi ala. No, ellos hacen la voluntad de Dios y se deleitan en hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora mire, ¿cómo hacen los ángeles la voluntad de Dios de manera exclusiva? En el cielo, mis hermanos, obviamente ellos están rodeados de Dios, viven rodeados de Dios, y no hay otra voluntad que ellos puedan satisfacer. No hay otra voluntad. Ellos ni siquiera someten su pensar o su capricho al hacer la voluntad de Dios. Obviamente no estamos hablando de seres robóticos. La Biblia nos enseña que los ángeles tienen personalidad. La Biblia nos enseña que los ángeles tienen voluntad. La Biblia nos enseña que los ángeles tienen emociones. La Biblia nos enseña que los ángeles son ángeles personales. Ellos tienen voluntad, ellos tienen su voluntad. Sin embargo, ellos, hermanos, han decidido por voluntad propia hacer lo que Dios les ha mandado. Lea conmigo el Salmo 103, versículo 20 y versículo 21. Bendecid a Jehová, vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros, sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Mira la manera en la que los ángeles agarran la voluntad de Dios. Ellos agarran la voluntad de Dios. El Señor les manda hacer algo y ellos ejecutan lo que Dios ha hablado por su palabra. Y estos son ángeles poderosos.
Estos son ejércitos poderosos. Pero estos ejércitos poderosos dicen que ponen inmediatamente la voz, da su precepto, inmediatamente el Señor les manda que hagan algo y ellos inmediatamente lo hacen. Es la voluntad de Dios y ellos lo hacen. No importa su voluntad, su voluntad está cautiva a la voluntad de Dios. Los ángeles está, hermanos, su voluntad cautiva a la voluntad de Dios. Hubo en algún momento un grupo de ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Este grupo de ángeles que se ha rebelado en contra de Dios ahora sufre el castigo eterno. Ahora sufre el castigo eterno. Ellos han decidido no obedecer a Dios y ahora, hermanos, sufren el castigo eterno y lo van a sufrir siempre. Los ángeles son seres inmortales. Y aún en su condición de desobediencia, en su condición caída, ahora demonios, estos siguen siendo inmortales y van a ser castigados por toda la eternidad. Así que los ángeles, hermanos, poderosos que en su fuerza, poderosos en lo que ellos hacen, han decidido obedecer a Dios. Dios ha dado un precepto y ellos lo cumplen sin pensar. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? El pasaje que vamos a leer, Mateo capítulo 26, versículo 53. ¿Piensan que no puedo orar ahora a mi Padre? Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y la gente le decía: bájate si eres el Hijo de Dios. No, la gente le injuriaba a Jesús y Jesús les decía: ¿piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús, mis hermanos, estaba en la cruz del Calvario y mientras la gente se burlaba de Jesús, mientras la gente se hacía burla de su poder, Jesús le decía: si es que yo oro y le pido a Dios, ¿crees que Dios no va a enviar legiones y legiones de ángeles a defenderme? Porque esto es lo que había en la mentalidad de Jesús, el Hijo de Dios, que los ángeles, hermano, a un solo suspiro de Dios, ellos obedecían sin importar lo que fuera. Y vemos en el Antiguo Testamento un montón de escenas, un montón de situaciones que los ángeles intervienen a favor del pueblo de Israel sin temor y sin miedo. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver grandes ejércitos, no es solamente ahora. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos a muchos reinos que se levantan en contra de Israel y son a mirada de hombre, son más fuertes, su ejército es más grande, tienen más poder que un simple pueblo de Israel. Pero todas aquellas personas que han levantado su fuerza contra ese pequeño pueblo han perdido. ¿Y sabe por qué? Porque Dios enviaba a sus ángeles a protegerlos y cuidarlos. Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. No sé. Pero Dios los mandaba. Dios mandaba a proteger a su pueblo. Dios mandaba a proteger a su ciudad y mandaba ángeles. Y los ángeles siempre estaban ahí obedeciendo la voz de Dios. No importa que parezca grande o pequeña la instrucción que Dios les había dado. Amén. Diga conmigo: los ángeles obedecen a Dios de manera exclusiva. Amén. Pero los ángeles, hermanos, también obedecen a Dios de manera universal. Los ángeles son, como la Biblia menciona, espíritus ministradores, que ellos deben de obedecer a Dios, no importa la misión que Dios les dé. Por ejemplo, nosotros podemos ver en el Evangelio de Lucas al ángel Gabriel o al arcángel Gabriel, que se le presenta a María. Y esta, hermanos, era una tarea, pero pues grandísima. Más que, mire, en la Biblia nosotros también encontramos jerarquías entre los ángeles. Encontramos jerarquías entre los ángeles. Vemos arcángeles. Arc es el término superior. Arc es el término superior. Arcángeles.
vemos ángeles, vemos querubines, vemos serafines. Hay jerarquías. Y entre los más grandes de los que la Biblia menciona, el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Tan fuerte y tan importante esta misión que escoge al arcángel Gabriel para decirle: ¿sabes qué, Gabriel? Ve a anunciar a María que ella va a dar a luz a mi hijo. Y él envió con una misión muy grande al arcángel Gabriel y lo mandó. Y el arcángel seguramente fue y vino en Lucas capítulo 1 versículo 38. Y la mujer entonces María le dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahí estaba el ángel de Dios, con una misión la más grande, la más noble. El mensaje de Dios para esa mujer, indicándole que Jesús, el Hijo de Dios, iba a nacer de ese vientre. Esa era una tarea grande. Dígame si no era importante. Realmente importante. Pero hermano, sin importar cuán grande o cuán importante parezca una misión, los ángeles de Dios la obedecen, aunque sea pequeña, aunque sea pequeñita. De la misma manera, Dios envió a su ángel, por ejemplo, para librar a Pedro de la cárcel, ¿no? Y usted no se imagina esa escena. A ver, ¿quién quiere ir a librar a Pedro de la cárcel? Y todo, tengo que ver algo, hay partido de ángeles, no sé, no quiero ir yo. No, los ángeles, por más pequeña que parezca lo que tienen que hacer, ellos obedecen, si es grande la misión o si es pequeña la misión, porque la dignidad de la misión no está en lo que tienen que hacer, sino en aquel que les ha mandado a hacer la tarea. Ahí la dignidad, ahí el peso de la voluntad de Dios. Los ángeles, hermanos, no ven si es grande lo que ellos tienen que hacer o si es pequeñito lo que ellos tienen que hacer. Para ellos, hermanos, lo que hace a su misión digna es quien les manda a hacer esa misión: Dios mismo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Hechos capítulo 12, versículo 6 y 8, de 6 al 8. Hechos capítulo 12, del 6 al 8 dice así: Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. Había más soldados cuidando la puerta de la cárcel. Era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente. De pronto apareció un ángel del Señor. Una luz brilló en la celda. El ángel le tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate rápido. Entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Luego el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y Pedro lo hizo. Y entonces el ángel le dijo: ponte la capa y sígueme. Mire, pareciera una misión medio que no tiene tanto sentido, ¿no? Ir a poner las sandalias a Pedro. Ya, levántate, Pedro. Pero hermanos, no importa si la misión es grande, no importa si la misión es pequeña, si Dios envía a intervenir de manera sobrenatural a sus ángeles, Dios sabe por qué. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe por qué. Y esa es la ventaja, hermanos, de los hijos de Dios, porque como hijos de Dios, hermanos, tenemos a Dios de nuestro lado, y Dios utiliza muchas veces a estos seres ministradores para ayudarnos en lo que nosotros tenemos que hacer, para protegernos en lo que nosotros hacemos. Y no por eso vamos a orar a los ángeles, no por eso vamos a decir: ay, gracias ángel, o mi ángel de la guarda. No, nosotros le damos gracias a Dios y le alabamos solamente a Dios por el cuidado que Dios nos da. Dios utiliza su provisión, Dios utiliza ángeles, Dios utiliza muchas veces a personas, Dios utiliza circunstancias, pero hermano, todas esas cosas obran a nuestro bien. Amén. Los ángeles, hermanos, entonces en el cielo, ellos obedecen la voluntad de Dios, no importa si es grande o si es pequeña la misión. A ellos les toca obedecer y hacer la voluntad de Dios. Pero la manera que los ángeles también hacen la voluntad de Dios es de manera inmediata.
No hay, dame pues 5 minutos, dame un ratito ya. A veces nuestros hijos nos hacen eso, ¿no? Cuando les damos alguna orden, espera un cachito, espera un rato, que termine mi película, no terminaré de jugar, o termina de hacer eso, perdón. Estoy haciendo TikTok, dice ahora. No tengo tiempo. Pero no, hermanos, los ángeles hacen la voluntad de Dios de manera inmediata. Tan pronto Dios les da la orden, inmediatamente ellos la ejecutan. Así se hace la voluntad de Dios en el cielo. Lucas capítulo 1, versículo 11 al versículo 20. Mire, vamos a leer estos versículos. Lucas 1, 11 al 20, hablando de Zacarías. Mira lo que dice. Y se le apareció un ángel del Señor y puesto a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió gran temor. Pero aquel ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irán delante de Él con espíritu y poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Nosotros tenemos a Zacarías, un hombre que ya era avanzado en edad y que no podía tener hijos, y nosotros vemos enviando nuevamente Dios a su ángel a decirle a Zacarías: mira, Zacarías, tu mujer va a dar a luz un hijo. La incredulidad de este hombre, de repente decía: ¿y cómo yo voy a saber eso? ¿Qué certeza me das? No sé, firmámelo un papelito, dame recibo, dime algo. No, yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel y estoy con Dios. Amén. Y él le dice: yo estoy aquí, yo estoy con Dios. El Señor me ha enviado a decirte esto, debes de creerlo. Y el hombre de repente dudó, y el ángel le dice: bueno, a partir de ahora no vas a hablar hasta que nazca tu hijo, hasta que esto acontezca. Y sucedió tal cual, porque los ángeles, hermanos, no les queda otra que hablar lo que Dios les había dicho. De manera inmediata ellos deben de hacer la voluntad de Dios, sin importar a dónde Dios les mande a sus ángeles. Mire, en el cielo los ángeles hacen la voluntad de Dios de manera exclusiva, de manera universal, de manera inmediata. Ellos no ponen un esperamen, no le dan tiempo a Dios, ellos simplemente lo hacen. Por eso es que la oración dice eso. Por eso la oración dice: ustedes oren para hacer la voluntad de Dios, como se hace la voluntad de Dios en el cielo. Y en el cielo, estos ángeles ministradores, estos ángeles obedecen así a su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que nosotros vemos, lo cuarto que nosotros vemos, es que los ángeles hacen la voluntad de Dios de manera continua, sin parar. No hay en los ángeles que los ángeles puedan decir: bueno, Señor, a ver, dame vacaciones, o voy a darme mi año sabático, no, o mi día sabático. Hoy día no trabajo, hoy día descanso. No, hermanos, aunque parezca irreverente, los ángeles de Dios están haciendo la voluntad de Dios todo el tiempo, a cada momento, porque es el trabajo que ellos tienen. Lea conmigo Isaías capítulo 6, versículo 1 y versículo 3. Isaías 6 del 1 al 3 dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y en uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías en algún momento tuvo un resplandor de cómo se manejaba el reino de Dios en los cielos. Isaías tuvo la visión de mirar lo que estaba pasando en el cielo. Y lo que él miró en el cielo fuera que estos ángeles le estaban sirviendo a Dios, le estaban adorando a Dios de manera continua, tapándose los ojos, cubriéndose los pies y volando todo el tiempo, ellos gritando: Santo, Santo, Santo. En el trabajo que ellos hacían, que era adorar a Dios, ellos, hermanos, lo hacían sin parar y sin cesar la voluntad de Dios. Si nosotros vemos, hermanos, y tratamos de imitar eso que nosotros vemos de los ángeles, nuestra vida va a dejar de ser religiosa. Porque escuche bien, hay en muchos lugares que se hace la voluntad de Dios solamente el domingo. Hay en muchos lugares, hermanos, que se hace la voluntad de Dios solamente en el altar, entre comillas, altar, ¿no? Pues, ¿cómo vas a subir a cantar con pecado? No, ¿cómo vas a vivir en pecado? Es la clave, ¿no? Este lugar no tiene nada de especial, como que para estoy en pecado no puedo subir, no puedo subir, no puedo subir, no. De manera continua no debemos de vivir en pecado. Amén. Hay muchos que dicen: no vas a vivir así, y de repente vas a estar como que disfrazándote para alabar a Dios. No, nosotros adoramos a Dios de manera continua. Si nosotros imitamos lo que hacen los ángeles 24/7, ellos tratan de hacer la voluntad de Dios, están haciendo la voluntad de Dios, y nosotros debemos de imitar eso. Hacer la voluntad de Dios, no solamente un día, no solamente una semana. Por eso nosotros no somos solamente de domingo. Nos reunimos públicamente el domingo, descansamos de hacer actividades el domingo, el día del Señor, pero todos los días nosotros seguimos haciendo su voluntad. No es que solamente el domingo le alabamos, no, mis hermanos, todos los días hacemos su voluntad. Y no hacemos su voluntad solamente aquí en la iglesia, ¿no? Como que en la iglesia nomás portamos nuestra Biblia. No, portamos nuestra Biblia, tratamos de vivir vidas piadosas donde quiera que nos encontremos. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros imitemos esa voluntad que complacen los ángeles de manera continua. Y lo último que encontramos nosotros es que los ángeles se deleitan en hacer la voluntad de Dios. No hay queja en los ángeles. Cuando los ángeles hacen la voluntad de Dios, ellos no dicen: ¿por qué a mí? ¿O por qué yo? No, ellos se deleitan en lo que ellos hacen, que es complacer a aquel que los ha creado, a Dios mismo. Apocalipsis capítulo 7 versículo 11. Apocalipsis capítulo 7 versículo 11 dice así: y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Nosotros vemos a estos ángeles delante del trono de Dios, postrados, arrodillados delante de Dios. Y eso, hermano, es complacerse en aquello que tú realmente lo estás haciendo con toda tu pasión, con todo tu fervor. Hermanos, este gesto de postrarse, este gesto de postrarse delante de alguien es la humillación máxima que uno puede hacer.
la reverencia más alta que uno puede hacer. No le digo, hermano, que si usted ora en su cama, Dios no le escucha. No, Dios le escucha. Si usted ora sentado, mi hermano, Dios le escucha. Si usted ora en el minibús, seguro que Dios le escucha. Donde quiera que esté usted y habla con Dios, Dios lo escucha. Pero hermano, el postrarse delante de Dios es el gesto más grande, la humillación de reverencia más grande que se pueda tener. Porque se rinden completamente, y estos ángeles, dice la Biblia, que se postraron delante de ese trono, se postraron sobre sus rostros delante de ese trono, y ellos ahí todos postrados, ellos decían: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la alabanza es de Dios por todos los siglos. Ellos encuentran deleite en obedecer a ese Dios. Amén. Ellos encuentran deleite. No hay cosa más deleitosa para ellos que hacer la voluntad de Dios. Los ángeles no están muchas veces como vemos nosotros, no, ay, es domingo, no quiero ir. No, los ángeles están ahí pendientes para hacer la voluntad de Dios. Por eso los ángeles, hermanos, por eso los ángeles viven cerca de Dios, están con el Señor, pero nosotros vemos en los ángeles esa voluntad. La manera que ellos viven, apenas Dios habla, apenas sale la voz del decreto, ellos están dispuestos para hacer lo que Dios dice, no lo que nosotros decimos. Ellos obedecen a Dios de manera exclusiva. No están esperando que nosotros digamos: a ver, un ángel envío aquí en esta esquina por si acaso 2 ángeles, vos ven aquí. No, los ángeles no están así a nuestro orden. ¿Están a nuestro servicio? Sí, pero ellos obedecen exclusivamente a Dios. Si Dios envía a un ángel pequeñito a librarte de 1000, bueno, hermano, ese ángel pequeño te va a librar de 1000. Y si Dios quiere enviarte, como dice la Biblia, millares de ángeles para protegerte de algo, Dios lo va a hacer. Y no porque nosotros le hayamos ordenado: decreto ángeles aquí, decreto ángeles que vayan a traer vendedores, compradores. No, mi hermano, eso no funciona así. Esos ángeles son espíritus ministradores, pero hacen la voluntad de Dios de manera exclusiva, no la nuestra. Pero Dios utiliza a estos seres ministradores para nuestro beneficio, y no para cualquier beneficio. Estos ángeles ministradores, hermanos, la Biblia menciona que ellos sirven a los que son salvos. Estos ángeles sirven a aquellas personas que tienen la salvación, porque estos ángeles contribuyen a su salvación. Estos ángeles ayudan a estos hombres y mujeres que han sido lavados, regenerados. Amén. Pero hacen la voluntad de Dios. Diga conmigo: hacen la voluntad de Dios. Ellos, en los ángeles no hay incumplimiento. Ellos hacen la voluntad de Dios, por más insignificante que parezca. Ellos hacen, ellos dan. En nosotros muchas veces somos nosotros eventualmente, hermanos, lo que hacemos la voluntad de Dios, pero que medio que nos gusta, ¿no? Yo hago la voluntad de Dios, pero la que me gusta, la que no me gusta mucho, no tanto. Y a veces somos así. A veces obedecemos a Dios en algo y desobedecemos a Dios en otra cosa, en algo que quizás no nos gusta. Hay muchos, por ejemplo, que obedecen a Dios viniendo y se congregan y obedecen a Dios, pero al momento de orar por las ofrendas para que podamos bendecir a nuestra congregación, muchos deciden hacer la vista gorda y dicen: hoy no obedezco a Dios, hoy no obedezco, soy de palo, como dice, soy de pez, no escucho, no tengo orejas, no sé, ¿no? Y no hacen. Hay muchos, por ejemplo, que se deleitan en tomar la Santa Cena, pero no quieren perdonar. Hay muchos que pueden orar en este lugar y pueden orar de manera ferviente, fervorosa, pero a la hora que les toca perdonar a alguien, no quieren perdonar. Hacen la voluntad de Dios orando en un momento, pero cuando quieren hacer la voluntad de Dios al perdonar, ellos se niegan. No, yo oro, pero no la perdono o no lo perdono. Porque somos los hombres así. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros hagamos la voluntad de Dios
así como se hace en el cielo, de manera inmediata, de manera exclusiva, de manera universal, de manera continua. La voluntad de Dios debe de ser también nuestro deleite. Si hay algo que Dios demanda de nosotros, y hermano, hay en nosotros pesar, hay en nosotros decir, Señor, no, pues conmigo, mándale a Él. No, si hay en nosotros ese pesar, realmente debemos de orar con fervor: Señor, venga a mí tu reino, hágase tu voluntad en mí. Amén. Porque, hermanos, si nosotros vamos a orar esto, debemos de estar conscientes, mis hermanos, que esta oración también tiene que ser reflexiva. Tenemos que reflexionar. Y es la hora, hermanos, en la que nosotros debemos de preguntarnos ahora: ¿estamos haciendo la voluntad de Dios como se la hace en los cielos? Y muchos tenemos que decir sinceramente: no. No hacemos la voluntad de Dios como se la hace en los cielos. Pero a veces nos llenamos de esta oración y la repetimos como si nada. Y Padre nuestro que estás en los cielos, y delante de la gente, y Padre, y 3 veces y 4 veces, pero no entendemos lo que estamos diciendo. Y realmente nos damos de cuenta que no estamos haciendo la voluntad de Dios como se la hace en los cielos. Y es nuestra oración. Dios quiere que oremos así. Dios está orando por una voluntad que hay que cumplir. Dios nos está mostrando ese ejemplo. Nosotros vemos cómo se hace la voluntad de Dios en los ángeles, cómo ellos obedecen a Dios. Debemos de, si no vamos a ser igualitos, debemos de luchar por ser semejantes a esos seres espirituales que obedecen a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Mire, hermano, el hacer la voluntad de Dios, nosotros lo vamos a encontrar por medio de su palabra. ¿Cómo los ángeles obedecen a Dios? Porque ellos escuchan a Dios e inmediatamente lo hacen. ¿Cómo nosotros vamos a obedecer a Dios? Por medio de su palabra. Porque hoy, como le dije, no podemos escuchar cualquier voz que nos diga: haz esto y te vas a sanar, o si haces esto otro te va a ir bien, si das vueltas por aquí, si comes tal cosa, si pactas, si no pactas. Hermano, lo único que nosotros debemos de realmente llamar y tener atención es cómo quiere Dios que haga su voluntad. Y acá está la voluntad de Dios. Acá Dios nos enseña cómo hacer su voluntad. ¿Y cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no la conozco? Si no la estudio. Amén. Así que es nuestra responsabilidad, hermanos, no solamente domingo tras domingo, sino día a día. Agarre su Biblia. Si tiene un devocional, hermano, lea, estudie, lea más de la Biblia. Yo le aseguro que va a crecer, hermano, y Dios le va a hablar y Dios le va a mostrar cómo es Él en su palabra. Muchas veces, de las que yo quizás menos lo esperaba, yo escucho a muchos predicadores, me gusta escucharlos y aprendo mucho de ellos. Aprendo mucho leyendo libros, pero siempre ha habido ocasiones, hermanos, que no he necesitado de un libro, que no he necesitado de un predicador, que orando en algún momento he abierto la Biblia y le he leído y dicho: ¿cómo, si esto estaba toda la vida acá? ¿Por qué nunca lo he leído? ¿Por qué nunca lo he leído? Y quizás alguien puede decir: pastor, es que no entiendo. Pídale a Dios. Este no es un libro que se lee como el periódico. Este no es un libro que se lee para dormir. Esto no es un libro que está en nuestra almohada para que no nos dé pesadillas, para espantar demonios. Este es un libro que se abre en oración. En oración tú le hablas a Dios.
Y cuando abres tu Biblia, Él empieza a hablarte y conoces más de Dios. Si quieres hacer la voluntad de Dios, como se hace en los cielos, sumerjámonos en su palabra. Amén. Volvamos a su palabra. Volvamos a las Escrituras. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias con todo nuestro corazón por la inmensa misericordia, Señor, que tú tienes para con nosotros. Dios mío, hoy hemos visto, Señor amado, cómo los ángeles te obedecen, Señor. Señor mío, nosotros hemos visto cómo los ángeles, tu creación, estos seres espirituales, Señor, cómo están haciendo todo el tiempo tu voluntad. Señor, nosotros hemos visto cómo los ángeles te obedecen sin poner queja, sin importarles si su deber, si su tarea es grande o pequeña. Ellos hacen tu voluntad, Señor amado, todo el tiempo, sin cansarse y sin poner queja alguna. Señor, los ángeles hemos visto, Dios mío, cómo ellos se deleitan en hacer tu voluntad. Es nuestra oración, Dios mío, en esta mañana, que nos ayudes a hacer tu voluntad, así como se hace tu voluntad en los cielos. Te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que hagas de nosotros, Señor, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas, ancianos y ancianas, Señor, que hagamos tu voluntad. Te lo pedimos con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús oramos y todos juntos decimos amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Amén. Los invitamos a tomar asiento mientras nosotros nos despedimos de todas las personas que hasta este momento han estado viéndonos a través del internet. Si usted está viendo esta predicación, lo invitamos a que venga, forme parte de esta casa, de esta familia en la fe. Estamos ubicados en la ciudad del Alto, en Ciudad Satélite, en la avenida Escalona y Agüero, a unas cuadritas de Pastelería Michelin. Ahí usted puede encontrarnos en un edificio plomo, un letrero que dice Iglesia Cristiana Rey de los Cielos. Nosotros aquí lo esperamos. Esta es una familia de fe, una familia que ama, una familia que cuida, una familia que protege. Amén. Nos despedimos de todos ustedes con un fuerte aplauso.